Buenos días, buenas mañanas para todos. Que el Señor me los bendiga muy ricamente a los que nos sintonizan hoy, 7 de marzo del año 2021, el tercer mes del año. Esperamos y confiamos en Dios que esta palabra que hoy vamos a presentar a todos sea de bendición para sus vidas. La semana pasada dejamos la primera parte de nuestro tema, al cual hemos titulado Lo que creen que son salvos. Hablábamos la semana pasada, el domingo pasado, de que muchos cristianos consideran por las obras que hacen, por las cosas que hacen para Dios, no todos, pero un alto número de creyentes creen que son salvos. ¿Por qué el interés de hablar y desarrollar esta temática? Por la sencilla razón, hermanos, que mi responsabilidad como pastor, como ministro de Dios, es tocar la trompeta, es advertir al pueblo, es llevarles a reflexionar a todos nosotros, porque esta palabra les es predicada a ustedes, pero antes me la prediqué yo. Nuestro propósito o mi propósito es despertar un arrepentimiento sincero en el corazón de aquellos que se dicen ser cristianos y que lamentablemente no lo son, aunque hacen obra como hablábamos el domingo pasado. Hay muchos cristianos que creen que son salvos porque a través de sus obras, de sus actividades sociales, por medio de una serie de ejercicios espirituales, y no estoy hablando que sea malo, todo lo contrario, el cristiano tiene que vivir y tiene que practicar el evangelio de manera muy práctica en el diario vivir. A lo que me estoy refiriendo es que muchos cristianos le dan mucho énfasis, mucho hincapié, mucha importancia a las obras. Las obras no son malas, pero cuando las mismas tienen como objetivo y propósito el tratar de ganar un escalón o tratar de llamarle la atención a Dios para que Él realmente nos acepte, entonces ya estamos mal. Nosotros, desde el primer momento que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras almas, Él nos hizo sus hijos. Por tanto, no tenemos que hacer nada para ganar el amor y la gracia de Dios. Ya lo somos, ya somos salvos. Ahora tenemos que manifestar por medio de las obras, cual sea la que podamos llevar a cabo, manifestar a través de la misma que hay un Dios grande, fuerte, poderoso, que ama el mundo y que por medio de nosotros Él quiere manifestar ese amor. Entonces hablábamos el domingo pasado de que muchos creen que por las muchas obras van a entrar al reino de los cielos. Por tanto, consideran que son salvos. Y créanmelo, hermanos, muchos se van a encontrar con la sorpresa de que por más que hicieron cosas para Dios, nunca pasaron al siguiente nivel, a ese nivel en el cual todos aquellos que hemos aceptado a Cristo, un día en un abrir y cerrar de ojos pasaremos y seremos arrebatados. Otros creen que creen que son salvos porque están haciendo la voluntad de Dios y hacen una serie de cosas para agradar a Dios, y creen que aquello que están haciendo dentro de su congregación, en su trabajo o donde sea que se encuentren, eso les va a permitir poder también entrar al reino de los cielos. Hacer la voluntad de Dios es muy importante, pero tenemos que entender en qué consiste la voluntad de Dios. Y según, como hablábamos nosotros, la voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad. Pero muchas personas hacen cosas no para agradar a Dios, sino para agradarse a sí mismo. Hacen muchas cosas tratando, repito, como dije hace un momento, de ganar un escalón al reino de los cielos, y se van a encontrar con la sorpresa de que todo lo que hicieron
en nada fue útil. Muchos creen hacer la voluntad de Dios, pero no son capaces de perdonar. Si usted no es capaz de perdonar, entonces usted no está haciendo la voluntad de Dios. Otros no tienen comunión con Dios. Si usted no es capaz de tener todos los días, sacar todos los días 1 minuto, 10 minutos, 15 minutos para tener un tiempo de oración, un altar delante de Dios, entonces usted, hermanos míos, no está haciendo la voluntad de Dios. Porque si le es imposible, o a usted le resulta imposible hacer estas cosas ¿cómo podríamos llamarlo? Tan fáciles como el acercarse todos los días a Dios. Si usted no es capaz de poder sacar ese tiempo para dedicárselo a Dios, tampoco será capaz de sacar tiempo para hacer otras cosas para Dios. Es en medio de la comunión con Dios, a través del estudio de la palabra, como nosotros vamos a conocer el propósito y la voluntad que Dios tiene para con nosotros. Hermanos míos, entonces yo hoy quisiera finalizar este tema y quiero ser, como lo fui el domingo pasado, lo más breve posible. El tercer punto que quiero tocar sobre este tema, los que creen que son salvos, es que creen que por sus obras van a ser salvos. Mire lo que dice ahí mismo el Evangelio según San Mateo capítulo 21, verso 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Quiero subrayar, y usted podrá notar que aquí el Señor Jesús es el que está hablando y les está refiriendo a los que les están escuchando, en este caso a los discípulos, a los apóstoles y a todos los que les seguían en ese momento, que no era suficiente decir Señor, Señor, no era suficiente hacer la voluntad de Dios, sino que todo aquello que nosotros hiciésemos, sea que el Señor se convirtiese en el centro de nuestra vida y el que gobierne nuestra vida. Por tanto, al hacerlo parte de nosotros, nosotros íbamos a tener la capacidad de poder hacer su voluntad que es perfecta, que es agradable. Si logramos unir ambas cosas, entonces las obras que nosotros podamos hacer simplemente será el resultado de estas dos primeras verdades. Primera verdad, como les mencionaba la semana pasada, que Jesús sea el Señor de mi vida. Si Jesús es el Señor de mi vida, yo voy a tener la capacidad de poder hacer la voluntad de Dios. Pero si Jesús no es el centro, la razón de mi existir, va a ser imposible que alguien que se dice ser cristiano haga la voluntad de Dios. Entonces, si Jesús no es nuestro Señor y no somos capaces de hacer la voluntad de Dios, entonces vamos a comenzar a hacer obras para tratar de alcanzar aquellas cosas que, si no se lograron a través de aquello, mucho menos se lograrán a través de ellas. Las obras son buenas, las obras no son malas, pero cuando las obras tienen su origen en Dios, cuando las obras son el producto de una relación que el cristiano tiene con Dios, las obras simplemente son la manifestación del agradecimiento. Es el fruto del Espíritu Santo que se está desarrollando en la persona. Entonces hay muchos cristianos que creen que son salvos por medio de sus obras, como dice el verso 22 de Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Jesús le dice a ellos: muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, yo hice esto, yo hice aquello. Lo más triste en todo esto es que la iglesia del Señor en estos tiempos no está entendiendo ese principio, esa verdad. La venida del Señor puede darse en cualquier momento, como lo he dicho en diferentes ocasiones. Y cuando eso suceda, muchos de aquellos que creen que son salvos se van a quedar. Se van a quedar porque vivieron una mentira. Se van a quedar porque vivieron una religiosidad basada en que creían que Jesús era el Señor, creían que estaban haciendo su voluntad y por tanto también creyeron que por las obras
iban a poder entrar a la presencia y al reino de los cielos. En mis años, hermanos míos, en el ministerio, he notado un patrón en la conducta de muchos cristianos. Viven haciendo obras aquí, obras allá, obras sociales, obras familiares, moviéndose de aquí para allá para ayudar a las personas dentro de las iglesias, haciendo obras filantrópicas, es decir, toda una serie de actividades que, por cierto, quiero aclarar que no son malas, pero cuando las mismas no son dirigidas por un corazón que ha tenido una experiencia con Dios, nada de eso que esa persona en ese momento está haciendo va a tener ningún valor delante de Dios, porque simplemente son obras y que son producto de la carne. Mire lo que dice en el libro de Efesios. Quiero que busquemos Efesios capítulo 2. Discúlpenme, lo tenía aquí, pero lo acabo de perder. Sí, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Mire lo que dice la palabra de Dios con respecto a todo esto. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Todo lo que nosotros hagamos, hermanos míos, debe ser para la gloria de Dios. Y el génesis y el resurgir de todas aquellas cosas debe ser Cristo. Cristo es el que produce el querer como el hacer. Cuando Él vive en nosotros, nosotros haremos obras, pero no para ser salvos, porque ya lo somos, sino que esas obras simplemente están mostrando un corazón agradecido y arrepentido. Entonces, muchos cristianos dentro de las iglesias están activos haciendo todas estas cosas. Y vuelvo a repetir y vuelvo a insistir, no son malas, todo lo contrario. Yo les animo, yo les exhorto que hagan obras, sean estas obras sociales, filantrópicas, obras dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en los centros comerciales, en los centros educacionales, visitando los hospitales, la mesón de reposo, la casa de ancianos. Todo aquello es bueno y hay que hacerlo. De hecho, nosotros predicamos sobre esto, porque si nosotros le hablamos del amor a las personas y le decimos que Dios va a proveer, pero no le damos algo, entonces no tiene ningún valor lo que estamos haciendo. De manera que nuestra predicación tiene que ir acompañada de obras, de acciones. Pero vuelvo a aclarar, pero que esas obras debe quedar bien claro en nuestra mente, que esas obras no es para alcanzar el perdón, el amor, la gracia o ganarnos un perdaño para entrar al reino de los cielos. Jamás. Cuando un cristiano hace estas cosas en función de eso, entonces, hermanos míos, ese cristiano francamente jamás podrá entrar al reino de los cielos, porque no se entra por las obras, se entra por el sacrificio de Cristo, como lo dice claramente el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga yo entré al reino de los cielos y estoy delante de Dios y estoy aquí recibiendo de parte de Dios mi corona porque yo me lo merezco. No, usted entró al reino de los cielos porque Cristo te tocó, porque alguien te predicó, fuiste tocado por el poder del Espíritu Santo, fuiste convencido por el Espíritu de Dios. Tú decidiste, te arrepientes, Cristo viene, te perdona, te da una nueva identidad, te da una posición delante de Dios. Pasas a ser hijo, ya no eres criatura. Así que eres salvo por gracia, pero no fue por obra. Entonces el problema de muchos que creen que son salvos es que por medio de sus obras van a entrar al reino de los cielos y que por eso Dios está contento. Y por tanto, Él dirá, pasen, porque ustedes son verdaderos trabajadores, ustedes ayudan al pobre, se sacrifican por los demás. No, señores, no. Aquel hombre que estaba en la cruz, eran dos.
y uno de ellos se arrepintió, pero él no tuvo que bautizarse en agua. Él no tuvo que hacer obra evangelística. Él no tuvo que hacer ninguna obra. Simplemente reconoció con sus labios y creyó en su corazón que Jesús era el Señor. Y el Señor le dijo: hoy te digo, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No es por obra, mis hermanos. Muchos de ustedes que están dentro de las iglesias están haciendo obras con el propósito de alcanzar el perdón, la gracia, el amor y la salvación. No somos salvos por obra, somos salvos por gracia. Por tanto, hermanos míos, en esta mañana yo te aconsejo y te pido que reflexiones y que mires hacia atrás, mires hacia adentro de tu corazón y te des cuenta si realmente durante todo este tiempo has estado engañado tú mismo y realmente no eres salvo. El que es salvo, hermanos míos, dará fruto de arrepentimiento, y el fruto será la evidencia, será verdaderamente la evidencia que mostrará que esa persona que durante tanto tiempo que ha estado en esa iglesia es salvo, pero no por sus obras. Mucha gente está haciendo obras, pero se van a perder. Ojalá no seas tú uno de ellos. Debo aclarar que, como decía hace un momento, que no somos salvos por obra, sino por gracia. Las obras es el resultado de la salvación de Cristo en nuestras vidas. Muchos de los que creen que son salvos viven haciendo obras públicas para encontrar la aprobación de Dios. Mire lo que dice en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 13. Segunda de Timoteo, perdón, capítulo 3, versículo 5. Mire lo que dice la palabra de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a la mujercilla, cargada de pecado, arrastrada por diversas concupiscencias. Es decir, el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo sobre el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Es decir, de estos tiempos que estamos viviendo, amadores de sí mismos. Pero él dice ahí mismo en el verso 5, refiriéndose a los cristianos que viven haciendo obra, porque a eso se está refiriendo también y debemos aclararlo. Mire lo que dice, que tendrán apariencia de piedad. Muchos tienen apariencia de piedad. Ojalá tú no seas uno de esos. Muchos haciendo mucho para Dios, pero alejados de Dios. Como decía yo la semana pasada, el domingo pasado, yo decía que Marta estaba más preocupada, más enfocada en trabajar. Quizás sus intenciones no eran malas, pero sus motivaciones sí. Y puede ser que las intenciones tuyas no sean malas, pero tu motivación es incorrecta. ¿Y cuál es la motivación de muchos? Trabajan mucho para Dios, hacen muchas obras para Dios, porque creen que haciendo aquello van a ganar la gracia y el perdón de Dios. Dios te perdonó desde el primer momento que lo aceptaste. No debes hacer aquellas cosas como si Dios te las estuviese exigiendo e imponiendo. Dios no te impone nada. Todo lo que tú y yo hagamos lo hacemos por amor. Nosotros éramos esclavos del pecado, pero Jesús nos libertó y nos dijo, vete y no peques más. Pero nosotros por decisión propia decidimos hacernos esclavos de Él. Para los cristianos del primer siglo, para los cristianos de la iglesia primitiva, ser cristiano no era el concepto que hoy se tiene. Para ellos era todo. Era dar su vida en los coliseos romanos. Era ser devorados por los leones. Era ser quemados en las hogueras. Era ser sacados de sus casas, golpeados, ultrajados. Era ser enviado a la diáspora y no volver a ver más nunca a sus familiares y morir en el exilio. Mire, 15 años después de la fundación de la iglesia, es que por primera vez los cristianos van a ser llamados cristianos. Antes simplemente se les conocía como seguidores de Cristo,
Se les conocía como los seguidores de aquel nazareno. Pero en Antioquía se les llamó por primera vez hasta el día de hoy cristiano. Y relacionaban el término cristiano con aquellos que sufrían, aquellos que vivían para el Señor, que lo daban todo para Él. Jesús era todo para ellos. Por tanto, toda obra que ellos hacían era el producto de su amor hacia Cristo, porque ellos sabían que Cristo ya había pagado en la cruz por sus pecados. Y para ellos morir para Cristo significaba acercarse a la patria celestial. Morir para Cristo era estar unidos para siempre con Cristo. Era entrar por esos portales de esplendor. Para ellos morir. Para ellos las obras simplemente era el resultado de un alma libre, de un espíritu libre, de personas que habían entendido y comprendido que ahora su vida no tenía ningún sentido y ningún valor si Dios no estaba en ellos. Por tanto, eran capaces de obrar como producto del amor que sentían por Dios. Pero hoy, como dice el apóstol Pablo, lamentablemente hay gente que tiene apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Gente dentro de las iglesias que parecen ser salvos, pero no lo son. Yo te estoy hablando a ti, querida iglesia, hermano, amigo que me estás escuchando. Gente que cree que es salva, que hacen obra de evangelismo, que hacen obras sociales, que se comportan como cristianos, que hacen cosas como de cristianos, pero no lo son. Las obras no nos salvan. Las obras, repito, y he matizado bastante en ello. Las obras es el producto de un alma que ha tenido un encuentro con el Cristo viviente. Lo cuarto, y con esto voy cerrando este tema. Primero hablábamos de que los que creen que son salvos, creen que Jesús es su Señor, pero con sus hechos manifiestan y revelan que no lo son. Los que creen ser salvos, creen que están haciendo la voluntad de Dios, pero están equivocados. Puede ser que estén haciendo muchas cosas buenas, pero no serán esas cosas buenas que les permitirán que entren al reino y vean la cara de Dios. Tercero, los que creen que son salvos hacen obras, pero creen que por medio de esas obras van a ser salvos, mientras que su comportamiento sigue siendo peor que la de un mundano. Se dicen ser cristianos, como dice el apóstol Pablo, que tendrán apariencia, pero negarán, dice la Biblia, negarán la eficacia de ella. Dice el apóstol, a estos evita. Hay que tener cuidado de estos elementos. Hay que tener cuidado con aquellos que están en la iglesia, que inclusive oran y ayunan y hacen todas esas cosas que les he mencionado, pero con su con su comportamiento demuestra que no lo son. Hermano, miremos los frutos. El fruto del Espíritu, esa es la evidencia más grande, genuina de un verdadero cristiano. Y finalmente, los que creen que son salvos serán desechados. Mire lo que dice ahí mismo, volvemos al Evangelio según San Mateo. Gloria al Señor. San Mateo capítulo 7. Seguimos y dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Antes de finalizar entrar en el otro punto y finalizar quería enfatizar, quería subrayar nuevamente esto, hermano. Muchos harán obras, orarán por los enfermos, inclusive expulsarán demonios, reprenderán a la enfermedad y se irán de los cuerpos. Harán milagros. Sí, eso puede estar sucediendo. Y sucedió en el pasado. Y va a suceder hoy. Gente que ha ganado a miles y millones de almas quizás. Pero se perderán. En cierta ocasión Pablo dice que tengamos mucho cuidado. No sea que seamos descalificados. Que corramos pacientemente esta carrera. Que nos cuidemos. Entonces, llegará el día en que moriremos. Llegará el día que estaremos frente a frente delante de Dios. Sea
ante el gran trono de Cristo o ante el gran trono blanco de Dios, donde van aquellos que serán condenados por la eternidad. Ojalá que ninguno de ustedes se tenga que encontrar frente a frente con Dios. Mire, y ahí entramos entonces en el último punto. Los que creen que son salvos serán desechados. Lo más triste de lo que dicen o creen ser salvos, hermano mío, es que viven y van a morir creyendo que son salvos. Eso es tremendo. Morirán creyendo que son salvos. Conozco casos de personas por su testimonio, por su conducta, por su manera de comportarse. Yo dudo que hayan entrado al reino de los cielos, pero hicieron obras, hicieron una serie de ejercicios sociales. Y uno dice, wow, pero este ganó tantas almas, este hizo tantas cosas, pero no eran capaces de perdonar, no eran capaces de perdonarse a sí mismos, no eran capaces de reconciliarse con aquellos a quienes habían ofendido, pero estaban en la iglesia, hacían obra dentro de la iglesia y murieron en esa condición. Eso es triste. Entonces, hay muchos cristianos que creen que son salvos y que morirán creyendo que lo son. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. La Biblia incluye dentro de los hombres de los postreros días a personas que negarán la verdad. Y cuando dice personas que negarán la verdad, no simplemente está hablando del mundano, porque del mundo, ¿qué podemos esperar? Nada. Pero dentro de la iglesia habrán personas que dicen ser cristianas, pero negarán la eficacia de la palabra y de la gracia. ¿Y cómo usted lo sabe? A través de su mal comportamiento, deseándole el mal a otros hermanos, murmurando, señalando, sembrándose cizaña, haciendo cosas que ni siquiera en el mundo, en algunas personas que no conocen a Dios, lo hacen. Entonces, una persona que actúa de esta manera, Pablo lo señala como una persona que se incluye dentro de los hombres, del carácter de los hombres de los últimos días. Hoy estamos viviendo los últimos días de la humanidad. En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, nuestro Señor se llevará a su pueblo, se llevará a su iglesia y muchos se van a quedar. Muchos. Y muchos de ustedes, si no se arrepienten, si no vuelven a las sendas antiguas, si no reconocen de verdad que Jesús es el Señor de sus vidas, se quedarán y se darán cuenta que nunca fueron salvos. Y quizás dentro de ese periodo tribulacionista que viene sobre esta humanidad, quizás, habiéndose tomado ese riesgo, puedan entregar su vida, serán torturados y quizás de esa manera, cuando no nieguen a Jesús, sean salvos. Pero yo, hermanos míos, no les recomiendo ni me tomaría ese riesgo. Yo prefiero irme en este primer viaje. Entonces, querido amigo, querido hermano que me escucha, todo lo que te he dicho en esta mañana es con el propósito de que reflexiones, de que vuelvas a las sendas antiguas. Nunca es tarde para reconocer que no estoy bien y que necesito a Dios. Hermano mío, los que creen que son salvos serán desechados, que se comportan como cristianos por medio de sus obras y manifiestan una falsedad o una falsa piedad. Dios no puede ser engañado. Mire, hemos visto y seguimos viendo y oyendo de comportamiento de hombres y mujeres que duele, porque sabemos que si se mueren en esa condición, se perderán por la eternidad. Y no se perderán porque no se le advirtió, no porque no se le tocó la trompeta, sino que por su rebeldía y su orgullo y su terquedad decidieron vivir esa falsedad
dentro, en el seno de la iglesia. Hoy la iglesia está llena de gente que no son salvas. Esa es una tragedia, eso es terrible, eso me asusta. Que Dios nos ayude. Todos tenemos luchas, tenemos conflictos y tenemos que hacer un esfuerzo para superarlos con la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, algunos dicen, no, Dios me puede perdonar, Dios perdona mi pecado. No, Dios tiene paciencia para conmigo. Sí, Dios tiene paciencia y siempre tendrá la puerta, tendrá sus brazos abiertos para ayudarnos, fortalecernos, levantarnos, perdonarnos de nuestros pecados y que sigamos adelante. Pero si morimos en esta condición, en nuestro pecado, y si tú has creído que tú eras salvo, hermano mío, te perderás por la eternidad y serás desechado. Serás desechado. Hermanos míos, los cristianos de hoy no desean sufrir el agravio. No aceptan la sana enseñanza, la sana doctrina, ya que ella lo confronta. Hoy la iglesia adolece de hombres que prediquen una doctrina sana. Hoy se predica de cualquier cosa que suena bonito, que le facilita el camino a los cristianos, pero no se está predicando la palabra, no se está ofendiendo a la gente. El evangelio, la palabra de Dios ofende. Y en el momento que tú como hombre de Dios, yo como hombre de Dios predico y no ofendo a la gente porque estoy predicándole la verdad, entonces yo tengo que hacer un alto y tengo que reflexionar qué está pasando. Hoy nos están entregando, bueno, no todas las iglesias, pero se está entregando, se está predicando un evangelio diluido, fácil, cómodo, un evangelio a la carta, donde la gente escoge, donde le conviene, donde no se hable de diezmo, donde no se hable de santidad, donde no se hable de la venida de Cristo, donde no se hable del rapto de la iglesia, donde no se hable de sacrificio, donde no se hable de cosas que la Biblia dice. Ese es el tiempo, son los tiempos que estamos viviendo, queridos hermanos. El cristiano no quiere sufrir las consecuencias. En este tiempo del siglo XXI, queridos amigos, queridos hermanos, la iglesia del Señor está atravesando una crisis. Y cuando hablo de la iglesia del Señor, no estoy hablando exclusivamente del lugar secreto. Estoy hablando en términos universales, en términos generales. Pero Dios, en su infinita misericordia, sigue dándonos la oportunidad para que nos volvamos a Él. En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 9 y al 10, la palabra del Señor dice lo siguiente: mas no irán más adelante, porque su insensatez serán manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecución. Y él presenta una lista allí. Queridos hermanos, lo que Pablo trata de decirle a su hijo en la fe, que los que son salvos, lamentablemente, si no entienden estos principios, si no entienden que tenemos que creer en la doctrina y preservarla, guardarla y defenderla, si es posible con nuestra propia vida, hermanos, seremos desechados. Seremos desechados aún después de muerto. Y estando ante el gran trono blanco, muchos van a escuchar de parte de Dios una frase que muchos leyeron durante mucho tiempo, pero que nunca le dieron la importancia. Y la frase a la que me estoy refiriendo está allí mismo, en Mateo capítulo 7, versículo 23. Y entonces le declararé, mire, que está hablando Jesús mismo está hablando, porque Él le está hablando a sus discípulos, le está hablando a los que les están escuchando. No va a ser el Padre, Jesús mismo dice,
Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mucha gente que creía que Jesús era el Señor de su vida. Mucha gente que creía que estaban haciendo la voluntad de Dios. Mucha gente que estaba haciendo obras dentro de la iglesia serán desechados. Porque nada de aquellas cosas que hicieron, aquí se circunscribe todo, hermano. Nada de esas cosas que hicieron, la hicieron para Dios. Todo fue en función de ellos, para gloria de ellos, buscando un crédito. Y si vamos un poquito más allá, otros lo hacían porque creían que haciendo todas estas cosas y considerando que Jesús era el Señor y que estaban haciendo su voluntad, iban a entrar al reino de los cielos. Pero negaban la eficacia de la gracia. Su comportamiento los delataba. Se comportaban de otra manera. Querían entrar al reino de los cielos, pero su comportamiento no se circunscribía a los estándares establecidos por la palabra de Dios. Aún después de muertos y estando ante el gran trono blanco de nuestro Dios todopoderoso, hermano mío, algunos apelarán y dirán: Señor, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. Yo oré por los enfermos, yo eché fuera demonios, yo gané miles de almas, yo fundé tantas iglesias, yo fui misionero aquí y allá. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no me dejas entrar? El Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa frase será dirigida hacia aquellos que creían que eran salvos. Aquellos que creían que por todas sus obras, que por todo aquello, por todos sus créditos, iban a entrar al reino de los cielos. Queridos amigos, queridos hermanos, los que creen salvos, los que creen que son salvos, actúan de esta manera. Creen que Jesús es su Señor, pero su comportamiento dice otra cosa. Creen hacer la voluntad de Dios, pero hacen la voluntad de ellos mismos. Eso es muy triste, pero aún peor, hacen obras para ganarse un escalón al cielo. Hacen obras para manifestar que aman a Dios. Hermanos míos, el hecho de que una persona haga muchas obras no significa que ame a Dios. Los hombres que no temen a Dios, los hombres que no tienen a Cristo en su corazón, que inclusive lo rechazan y lo maldicen y están en contra de la persona de Jesús, hacen buenas obras. Hay muchas instituciones en el mundo haciendo buenas obras. Bill Gates, uno de los más grandes millonarios, haciendo buenas obras. ¿Y por eso Bill Gates va a entrar al reino de los cielos? No. ¿Cuánto más nosotros los cristianos? Así que, hermano, para concluir, está el convencimiento de algunos que creen que merecen la aprobación de Dios y la salvación de sus almas y quieren entrar al reino de los cielos de esta manera. El Señor les dirá lamentablemente: apartaos de mí, nunca os conocí. Apartaos, hacedores de maldad. Que el Señor tenga misericordia y piedad de nosotros. Yo no sé, querido amigo, usted que me ha escuchado en esta hermosa mañana, hoy domingo 7 de marzo del año 2021. No sé si tú te has estado congregando en una iglesia y quizás por medio de este mensaje Dios te ha abierto los ojos y te has dado cuenta que no eres salvo. Mire, hermano, bájese de ese orgullo. Yo le he dicho a muchos hermanos, puede ser que tú tengas 20, 30 años de estar en una iglesia, pero Dios te va a hablar y te vas a dar cuenta que no eres salvo. Bueno, si tengo que reconocer públicamente, lo haré. Señor, perdóname. Quiero aceptarte como el Señor y Salvador de mi vida. Y si no lo quieres hacer públicamente por las razones que tengas, pero reconócelo, arrodíllate delante de Dios. Los tiempos que estamos viviendo son peligrosos. Creo y estoy plenamente convencido
que estamos viviendo los últimos tiempos. Algunos dirán, pero pastor, usted siempre habla de que Cristo viene, y mire usted, ya la pandemia está siendo asimilada, superada y el Señor no ha aparecido. Es que el amor de Dios es tan grande, querido amigo, querido hermano, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy el Señor te llama. Yo quisiera saber si tú quieres hacer esta oración. Y si tú sientes que todas estas cosas que se habló el domingo pasado y hoy, tú te identificas con ello y te das cuenta que no lo eres, que no eres salvo, que si te mueres te va para el infierno. Porque para el infierno no va para otro lugar. Tú puedas decir, Señor, me arrepiento y te reconozco como mi Señor y Salvador. Quiero que repitan esta oración en esta mañana. Señor Jesús, en esta hora me acerco delante de ti, dándote gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, yo hoy quiero reconocer que soy un pecador. He sido parte de una iglesia. Me he congregado durante tanto tiempo, pero me he dado cuenta que no soy salvo, porque mi comportamiento demuestran que no lo soy. No estoy dando fruto de arrepentimiento. No amo, no perdono, no tengo fe. Voy a la iglesia y lo hago automáticamente, pero estoy cansado de esto. Quiero hacerlo porque te amo, porque eres el Señor y el Salvador de mi alma. Señor, entra a mi corazón, entra a mi vida. Yo quiero que seas el Señor de mi alma, de mi ser. Tú, libértame del pecado. Ahora yo quiero ser tu esclavo. Y si tengo que dar la vida por ti, Señor, lo haré. Señor, perdóname, lávame, límpiame. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos. Que el Señor me los bendiga a todos muy ricamente en este bello día. Hoy, domingo, 7 de marzo del año 2021. Que la paz, que el amor y la gracia de mi Dios sea con cada uno de ustedes, que tengan un domingo pletórico de bendición y una semana llena de grande victoria. Gracias y que el Señor me los bendiga.